¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast de arte en donde platicamos de arte con diferentes artistas en diferentes partes. Muy bien, para esta ocasión tenemos a un invitado de lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Otoniel? Preséntate a las personas que ahí seguramente nos están viendo. Muchas gracias, en serio. Bueno, soy un chico comalapense, tengo 17 años actualmente y me dedico a la escritura. La literatura se ha convertido en algo que a mí me fascina desde hace mucho tiempo, con unas historias curiosas también en medio de ello. Muy bien, pues qué gusto tenerte y pues ahí gracias por aceptar la invitación y poder charlar en este espacio. Pues precisamente sobre arte en esta cuestión yo creo que más vamos a platicar sobre poesía, que es lo que ya últimamente estás haciendo. Muy bien, de entrada, contanos qué tal, cómo han sido los proyectos durante el encierro. Yo creo que también para muchas personas ayudó a crear diferentes piezas de arte en este realmente. caso. ¿Qué tal contigo? Ok, en cuanto a el encierro, estuvo un poco complicado, ¿sabes? Porque además de ello, en medio del encierro tuve algunos problemas de salud. No COVID, entre paréntesis, ¿no? Pero sí, me afectaron bastante, por lo que de inicios a mediados de año la cosa estuvo difícil en cuanto al arte y me afectó no solo físicamente, ¿sabes? Sino al igual que muchos de manera emocional. Entonces siento que mi arte llegó de alguna forma a cambiar en medio de la pandemia. Sin entrar a detalles, justo hace un mes estaba todo el tiempo yendo y viniendo de mi casa al centro de salud. Una cosa horrible, que problemas aparentemente del apéndice y luego demás. Me llegué a alejar un poco del arte. Sin embargo, es el punto, de hecho, cuando te das cuenta de que eres artista. Porque te fijas en que el arte no es solo algo para pasar el tiempo, sino de hecho una necesidad. Por lo tanto, te llama de alguna forma. Tú te alejas un tiempo del arte y sientes esa sed de seguir creando, de seguir consumiendo todo el tiempo. Y es algo maravilloso, ¿sabes? Al final, cuando te das cuenta de ello, es cuando más te dedicas a él y te centras. Después de eso, bueno, más problemas de salud actualmente en terapias ya por otras cuestiones, pero no he podido abandonarlo. Y es algo de lo cual estoy orgulloso, ¿sabes? Sentir que el arte ya no es algo ajeno, sino más bien algo propio. Es maravilloso. Pues la verdad, tenés 17 años. 17 años. ¿Qué nivel? Y ya estás ya de lleno en este mundo del arte que es muy complejo y tiene sus diferentes facetas y es algo interminable, se podría decir, porque realmente es crear, el artista siempre es constante. O sea, por más que tengas unas buenas ideas, las pones ya en físico, las escribís y luego otras ideas son otras ideas. Entonces siempre uno está activo en diferentes formas. Un lío total, de veras. La cabeza de un artista creo que es el lío más grande con el que uno se va a poder encontrar, ¿sabes? Sí, la verdad, pero contanos un poco cuánto tiempo llevas escribiendo poesía. Escribo poesía aproximadamente desde los 16. 2016, perdón. Durante ese tiempo, la historia es muy curiosa, ¿sabes? Antes me dedicaba más a leer, incluso en la lectura, la historia también, todo tiene sus altos, sus bajos y las partes de risa, ¿no? Pero comencé, de hecho, mientras estudiaba en el instituto, ya sabes, la competencia de un poema a la señorita instituto. Entonces, yo estaba la primera vez escribiendo poesía. Antes me había dedicado a relatos cortos, cuentos, pero nunca había intentado nada con poesía. Entonces, nada. De hecho, era nada más una tarea. La mayoría de cosas que he hecho en el arte inician como tarea, ¿sabes? Como obligación. Exacto. Y terminan pasando a ser parte de mí. En esa ocasión, como te comentaba, un poema a la chica instituto y demás, comencé a escribir. De hecho, ni siquiera tenía muchas ganas de hacerlo, así que en esa misma mañana, 5 de la mañana, comenzando a escribir el poema. Pero me di cuenta que me gustó, ¿sabes? Entregué mi poema ese mismo día y perdí.
De hecho, perdí. Porque durante ese tiempo me fui dando cuenta de ciertas cosas y a la vez, nada, siempre son como pequeñas decepciones, pero que me van dando más ideas. Perdí porque aparentemente lo que ellos querían era algo en donde se halague también a la institución. Entonces yo nada más halagué a la chica que, Ajá. a ver, es un poema para ella. No entiendo por qué poner a los salones Ajá, y la exacto. disciplina en otros lados. Es como, ¿por dónde lo entro? Así que, nada, en fin. Después le mostré el poema a la chica y le gustó. Le gustó bastante y fue cuando ella me dio las primeras palabras de ánimo, los primeros cumplidos en cuanto a la poesía. Exacto. Así que intenté volver a escribir y vaya, ahora estoy aquí grabando mi primer podcast gracias a eso. No, que gracias, qué buena onda. Y no, bueno, no sé si, bueno, espero no estar mal, pero yo creo que estuviste en el Festival Rukush 2019. Exacto, de hecho, sí, qué curioso, no sabía que ¿Qué tal esa experiencia? Contar. A ver, fue apenas mi tercer festival, así que no tenía mucha experiencia. El primero fue el 15º Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. ¡Hala, qué nivel! El segundo fue el Festival de Arte y Emprendimiento de Comalapa Katsuy, juvenil. Y después directamente al Festival Rukuy. Y yo de pasar a nada, a festivales grandes, ¿sabes? Estaba nervioso, por supuesto. No en el sentido de temblar frente al micrófono o no saber expresarme. Desde pequeño he sido maestro de ceremonias en actos cívicos, entonces siempre me ha gustado eso. Más bien estaba nervioso porque mi arte no está al nivel, ¿sabes? De los que estaban. De los que estaban, eran personas experimentadas. De hecho, hace unos 3 años antes de eso, había leído un artículo sobre 10 escritores, 10 escritores guatemaltecos, perdón. Los 10 más relevantes en ese entonces. Y uno de ellos estaba ahí. ¡Hala! Y era como, ¿cómo terminé en el mismo sitio que alguien de quien leí un documento hace unos años? Y estaba nervioso, por supuesto. O de alguien a quien admiras también. De también. alguien a quien admiro también. Fue la segunda vez que participé con él, pero los nervios no paraban, ¿sabes? Habían personas realmente talentosas, poemas que me fascinaron. Y al momento de pasar yo estaba como... buenas, vengo a leer unos pequeños poemas ahí con la inocencia, ¿no? El miedo. Exacto. Pero después de que comienzas a leer, te liberas de todo. Te liberas de esos pensamientos que te dejan nervioso, te liberas del público y entras en el interior de tus páginas, en lo que has escrito y en las horas que le dedicaste. Entonces ya el temor desaparece y se vuelve una experiencia muy bonita. Sobre todo el festival Rukuy, que fue ese del que estamos hablando. Me dejó una de las mejores experiencias que he tenido. ¿Qué tal la relación ahí con los artistas durante ese tiempo? ¿Cómo fue que tu interacción con prácticamente, porque los que llegan ahí pues son, o sea, artistas en todos los sentidos, de palabras, sonido, imagen, y prácticamente estás rodeado de personas que de alguna manera pues se dedican a lo mismo que tú, aunque de otra faceta, digamos, pero es arte. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tristemente, por motivos de tiempo, no pude compartir demasiado con ellos, pero las palabras que compartí, los consejos que me daban, eran muy tranquilizadores. Saber que no todos empiezan como tan alto que necesitas verlos para arriba, o jamás podrás verlos, ¿sabes? Contándome algunas experiencias de cómo ellos iniciaron y cómo ellos también se enamoraron del arte. Entonces recurrí a compararme con ellos, pero no de una mala manera, sino más bien, ellos empezaron desde abajo y fueron escalando por no abandonar y aferrarse a lo que era parte de ellos, insisto, el arte. Entonces, ¿por qué yo he de ser diferente? A pesar de que estoy en mis inicios, algún día sé que voy a merecer estar a la par de él y poder verlos a los ojos. No con la cabeza para abajo, sino verlos como unos iguales. Por
ya sabes, continuar, siempre ser constante en cuanto a lo que amo y, insisto, algún día que se me recuerde del mismo modo en que a ellos, que son, como bien lo has dicho, personas admirables. ¿Recuerdas de esa poesía que diste a conocer en el festival? Realmente no, ¿sabes? Es como... Porque ya, sí, ya son varios tiempo. proyectos que también ya Ajá, al transcurso pues ya vas teniendo otros. Exacto, y sobre todo la mejora continua hace que hasta cierto punto olvides tus primeros trabajos porque vas aprendiendo nuevas técnicas, Sí. le das una estética diferente a tus poemas, incluso tu yo va cambiando, entonces se reflejan cosas distintas. Y sería nada más de volver a leer lo que hiciste antes e incluso de esa manera te da un sentimiento diferente. Así que con el paso del tiempo realmente he abandonado esos poemas y ahora estoy en un camino un tanto diferente con los proyectos. Y sí, además, como decíamos al inicio, yo creo que un artista siempre está pues activo y siempre, incluso como que uno va evolucionando, creando su propio estilo, porque al final, al final de cuentas, pues siempre cada artista al final pues empieza como que Correcto. a experimentar y luego vas creando tu propio estilo. ¿Cómo vas con este rollo de crear tu estilo? ¿Ya tenés un estilo propio o vas en proceso experimentando? En cuanto... Bueno, creo que esto se diferencia mucho en tipos de arte, porque si hablas de fotografía, si hablas de música, las cosas van cambiando porque son como, decirlo de alguna manera, propias. Puedes ir a un taller de fotografía, a escuelas de música, y entonces te vas formando desde un principio tú mismo. La diferencia con la literatura, la poesía, la escritura, está en que si eres tú mismo desde un principio, vas a fracasar. ¿Por qué? Y son cosas que realmente casi nunca se mencionan. La mayoría de escritores o personas que se dedican a esto, debo admitirlo, somos un tanto orgullosas, por lo que olvidamos nuestros inicios. Y nuestro punto principal está en que para escribir, primero hay que leer 10 veces más. Entonces, para conseguir un estilo directamente en cuanto a mi escritura, primero tengo que elegir qué tipo de literatura me gusta leer. Y desde aquí comienzan los problemas. Estamos en Guatemala. ¿Cuánto se lee al tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo se lee? Ya sea por interés propio, por entretenimiento, incluso por obligación, que ni eso se hace. En tareas del colegio necesitamos un resumen de este libro. Ok, a googlearlo. Vamos a resumen Don Quijote de la Mancha. Y listo, copiar y pegar. Ni siquiera en eso nos sentamos un poco a revisar las páginas. Entonces, desde ahí comienza el problema. Número 1, acá en Guatemala no se lee. Número 2, bueno, de hecho eso incluso abre muchas cosas más, engloba diferentes cosas que afectan a la literatura. Después de eso, cuando ya se lee, se entra en el mundo de los libros, nos damos cuenta de que es algo demasiado grande para nosotros. Hay tantos géneros que nos agobia. No sabemos en dónde empezar, con qué... ¿Cuál va a ser nuestro siguiente libro? Nuestro siguiente desayuno, almuerzo y cena literario. Entonces, tenemos que decidirnos por un género que a nosotros nos guste. En cuanto a la poesía, directamente, yo soy fanático de lo que es el simbolismo. Es una práctica ya casi perdida en cuanto a los poetas incluso. Lo descubrí hace justo el año pasado, como te digo, en momentos de cambio en mi arte. Y era trabajado por un grupo de poetas bastante, de nombre muy curioso, titulados como los poetas malditos, ¿sabes? Entonces, la primera impresión que te da es, bueno, este chico está leyendo cosas satánicas, ¿no? Entonces ya dejando una mala marca. ¿Qué es lo que hacían ellos? Te comento. Ellos abordaban temas muy serios, temas que eran tabú en su tiempo, y los transformaban en arte. Con tan solo escuchar eso yo me quedé maravillado, te comento. ¿Cómo vamos a tratar un tema, el alcoholismo, la drogadicción y demás problemas fuertes que hay en la sociedad, y hacerlos arte?
incluso... Relacionarte. Exacto, pensarlo es tan confuso, ¿sabes? Pero no solo hacían eso. Si habláramos sobre transformar problemas sociales a arte, hay muchísimas formas. Lo curioso de ellos es que en serio le dedicaban un esfuerzo increíble. Ellos utilizaban el simbolismo, utiliza algo muy curioso. Tiene ciertas partes fundamentales que sería el color, el movimiento, y ellos trabajan con métrica. ¿Qué es la métrica? Ya, como seguramente sabes, el verso medido. Entonces me impresionó conocer ese mundo en donde en un poema cada verso tiene un número igual de sílabas, las Exacto. rimas se encajan perfectamente y tiene un ritmo, un movimiento, un color tan maravilloso, ¿sabes? Que simplemente te quedas maravillado. No sabes cómo de la cabeza de alguien pudo salir todo eso. Y es tan loco que comencé a adentrarme un poco más, a averiguar acerca de ellos, cómo fue su vida para terminar escribiendo eso. La mayoría de ellos se relacionó entre sí con vidas bastante licenciosas, dicho de una forma más coloquial, pecadoras, ¿no? Pero haciendo un aporte artístico, incluso en medio de lo que podría considerarse malo. Algo bello en medio del pecado, ¿sabes? Es increíble. Es algo que vuele la cabeza. Correcto. Y la verdad correcto. sí, se me viene a la mente, no sé si has escuchado el término haikus. ¿Haikus? Sí, yo creo que es un tipo de escritura casi similar a lo que me acabas de comentar, en donde, por ejemplo, en unas 3 líneas puedes rimar, pero dentro de eso encerras. Oh, ya lo recuerdo. Entonces, la verdad sí, bastante interesante. Y pues contanos un poco algún proyecto en camino, o ya has hecho algún proyecto, algún libro o algo similar. Actualmente solo en cuanto a proyectos literarios, Ajá, exacto. he estado nada más en colaboración con Axtip, el colectivo de escritores de Comalapa. Entonces he trabajado con ellos haciendo algunos aportes y en ciertos festivales. Hasta el momento esos han sido mis aportes, festivales y trabajando con otros poetas. Por ejemplo, hace poco trabajé con Juancho Alvarado en la presentación de su libro, entrevistas, declamaciones. Esos han sido mis proyectos hasta ahora, porque hasta cierto punto aún no me siento preparado para llegar a escribir algo y publicarlo. Además de mi edad, siempre lo dicen, la edad no importa en muchas cosas, pero sí, en realidad sí importa. Para que te acepten un proyecto, lo primero que te dicen es, ok, pásame tu número de DPI. Y yo como... mi mamá me prestará mi DPI para pasar su número, ¿no? Voy a llevar a mi mamá conmigo. Exacto. Entonces, desde ahí las cosas se complican. Por el hecho de ser menor de edad, empiezas con la primer prueba. Por suerte, de 17 años ya estoy a un paso de vencer a eso y vamos a demostrarle al mundo que sí podía, ¿no? Y como te comentaba, algunos problemas de salud que tengo ahora, de hecho, sufro de un trastorno de ansiedad que me ha afectado bastante. Durante el año pasado, aún ahora, me encuentro en terapia resolviendo eso. Y es algo que al final sí termina afectándome de cierta manera, incluso en el arte. He abandonado proyectos respecto a eso, no me sentía capaz de avanzar. Sin embargo, con ese deseo real de salir de esa situación, estoy yendo a terapia, las cosas se están mejorando y poco a poco estoy tratando de retomar aquello que antes amaba. Actualmente simplemente estoy haciendo pequeños escritos, ya sea para redes sociales y demás, pero tengo proyectos en mente. Tengo un poemario en el cual tengo algunos poemas ya, pero necesito muchísimos más para abordar todo lo que quiero concentrar ahí. Es el poemario Espejo, en donde hablo sobre qué es esto de vivir con un trastorno de ansiedad, que al final es algo poco escuchado y la mayoría de veces que
escuchamos comúnmente trastornos mentales, nos imaginamos a alguien en una película, ¿no? Lo típico, la idea hollywoodense, en donde es un loco que va a matar a todo el mundo. Y realmente no es así. De hecho, en un trastorno de este tipo, al único al que nos hacemos daño nosotros mismos es a nosotros. No un daño físico, sino... ¿Algo psicológico? Algo psicológico, exacto. Y la segunda pared que necesito superar ahora es, de hecho, el yo. Entonces, ¿de qué manera puedo afrontar esto si no es en mi punto más fuerte? ¿Cómo alguien puede enfrentarse a un enemigo mucho más grande que él si no es con sus mejores armas? Así que estoy comenzando a trabajar en este proyecto, el poemario Espejos, para abordar estos temas que a mí me han afectado y transformarlos de una debilidad a una fortaleza. Además, a abordar temas como lo que es ser un centennial que está llegando a la adultez. Hay que admitirlo, somos una generación muy poco preparada. Cierto. No tenemos tantas experiencias como los demás y estamos entrando a la adultez en un mundo que ya exige demasiado. ¿Cómo podemos llevar todo esto? La mayoría lastimosamente cae en el camino y es algo que seguro tienes presente, no necesariamente con conocer a alguien que esté pasando por eso, sino simplemente ir por las calles y te das cuenta de todos los delincuentes que hay, aquellas personas que desde jóvenes han caído en una adicción y esto arruina sus vidas. No solo no están haciendo un aporte a la sociedad, sino también ellos mismos se están degradando día con día. Y es algo que me preocupa, porque desde pequeño, de hecho, es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Muchos de mis conocidos de pequeño, compañeros de primaria, algunos ahora ya están casados, otros han caído en adicciones, otros han tenido que irse de inmigrantes a otros países. ¿Cómo no sentir temor al darme cuenta de que la sociedad va por este camino? Que no todo es color de rosas como se pinta en películas en donde los adolescentes van, se roban un auto, van a la playa y tienen la aventura de sus vidas, cuando realmente no es así. Y el mundo es mucho más cruel que esto. Que bienvenido al mundo sí, real. Bienvenido al mundo real. Insisto, lastimosamente los aparatos tecnológicos también nos han afectado bastante. Tenemos la perspectiva del mundo que se muestra a través de un celular, Exacto. una computadora, un televisor. Nos concentramos tanto en eso que realmente no creo, y lamento dudar así de mi propia generación, pero no creo que estemos preparados para lo que se viene. Sí, ya las cosas se están poniendo muy duras. Muy duras. Conseguir empleo sin experiencia, y sin experiencia no te dan empleo, entonces desde ya es como, uff. Desde ahí, bueno, llegas, Exacto. se necesita 20 años de experiencia y tenés 15 años. Sí, de 15 años, ¿no? Ya regresando al hilo de la plática, ¿qué tal ha sido el apoyo desde tu casa en esto, lo que haces actualmente? ¿Cómo te miran haciendo este tipo de proyectos, de escribir o leer? ¿Qué es lo que te dicen por ahí? Bueno, esa sí es una pregunta un poco complicada de responder, ¿sabes? Porque al final el arte te puede apoyar de diferentes maneras. Entonces, lastimosamente la literatura, de hecho, es de los menos apoyados. Como te he comentado antes, acá la lectura es muy, muy poco fomentada y por lo tanto no produce tantos ingresos. Y desde ahí comienza una prueba para mi familia. El saber que estoy en medio de aquella carrera que te hace vivir debajo de un puente comiendo las horas, ¿no? Entonces es como, al final les ha dado un poco de duda respecto a ello. Pero eso no me va a impedir continuar en esto. Es el amor que he encontrado y la forma de demostrarlo también. Así que mi trabajo está en demostrarles a mis padres que si es lo que amo puedo ser feliz por medio de él. Y por supuesto esforzándome en otras áreas para no quedar como alguien vacío.
hasta el momento ellos siempre han estado en una constante sorpresa el decirles, hey mamá, me han invitado a un podcast. Entonces es como siempre esa admiración creciendo poco a poco y el apoyo de la misma manera. Entonces, como te digo, el arte es algo complicado, al final produce algunas dudas, pero gracias a todos los que me han apoyado hasta este entonces, he ido poco a poco avanzando y me alegra saber de que cada vez me apoyan un poco más en ello. Pues ala, qué bueno, y la verdad, pues es admirable y apenas que ya tenés 17 años y pues ya sabes por dónde va el camino, que es lo que a veces se complica al inicio, pues saber por dónde ir, pero al menos ya vas agarrándole. De repente nos compartís algo del proyecto que estás haciendo de espejo, a lo mejor tenés algo en mente o escrito o anotado en algún lado para darle algo a las personas que seguramente pues ahí nos están viendo para motivarlos y a que te puedan ya seguir y esperar a que salga ya el proyecto. Ya solo te queda un año para ya tener tu DPI, ahí sí, a darle con todo. A darle con todo. Bueno, permíteme buscar, que realmente los tengo un poco perdidos, pero por aquí ha de estar. Es un poema que escribí a finales del año pasado, creo. Entonces, nada, todavía tiene como un aire un poco anterior a lo que era un momento de transición. Sin embargo, me encantaría quizás darle algunos retoques para una mejor comprensión y sobre todo para verme yo reflejado en él también. Mientras tanto, ¿qué te parece si hablamos de algo más mientras lo busco por acá? Claro. Bueno, respecto a todo esto bueno, yo creo que te han dicho de alguna manera, aparte de esto, ¿qué más haces? De hecho, tu voz está bastante bueno como para estudiar periodismo o alguna cosa así, o locución. No sé si te han dicho, pero sí, suena bastante bueno. Y a tu edad, pues, imagínate aquí a unos cuantos años va a estar más potente. Muchas gracias. Al final sí, me ha dado un poco me ha complicado un poco las cosas porque es poco común escuchar a alguien con una voz medio fuerte y sobre todo cuando escucho me escuchan personas quizás adultas. La verdad es que me da un poco de nervios, ¿no? Porque no quisiera intimidarlos y la mayoría de veces que hablo con alguien se queda como, ¿tu voz? Entonces, siempre termina en algo cómico, como serías buenísimo contando historias de terror, así que yo vengo como top 3 historias de terror. ¿Conoces a Dross, ¿no? Sí, exacto. De hecho, justo pensando en eso, ¿no? No, sería buena idea. Igual, yo creo que esto también te ayuda bastante porque si tenés la escritura, también tenés la voz para poder darla, porque hay muchos poetas que a veces son muy buenos escribiendo, pero a veces se les dificulta, digamos, con la voz. De hecho. Entonces es un plus más que te puede ayudar ya a ir creciendo y incluso, bueno, no sé si has leído, pero por si no, te recomiendo, bueno, dependiendo qué tipo de música escuchas, es un rapero que se llama Nach. Nach, un poco de él. Entonces, él tiene un libro en donde escribe, pero también tiene un audiolibro, pues, donde él narra su poesía y con la voz que tiene, entonces algo grave, entonces queda bastante bien, como que él narrando su propia poesía y pues ya de pasarlo a audiolibro, de libro a audiolibro. Es impresionante, de hecho. Voy a escucharlo un poco más. De hecho es un libro, creo que hambriento, algo, creo que se llama el libro, es poesía de él, además de cantar o escribir poesía, entonces muy muy bueno, te recomiendo por si muchas gracias. ¿Ya tenés? ¿Listo? Sí, tengo apenas un poema entre los demás, de hecho este se llama Espejo, es como el que quisiera agregar al inicio. De hecho, 2 poemas con el mismo nombre para reflejar cómo he comenzado el proyecto, conociéndome a mí mismo y de la manera en la que lo he finalizado. Este es el inicio, Espejo. Dale. ¿Qué será de mí? Ahora que mi padre me ha negado, siento que todo lo perdí. Mi corazón está devastado.
Soy el dolor de mi madre, incluso después del parto, pues mi existencia lúgubre ni en lágrimas me hace abasto. Conocí el amor a edad temprana, sentimiento que ahora mi felicidad frena. Hoy vivo en prisión de melancolía, en castigo por desecharlo todo en cierto día. Mis hermanas y amigos me han abandonado, ya ni por Dios me siento amado. Que sea para mí un dulce regalo, la muerte que estoy anhelando. Quizás un poco fuerte en medio de, de un podcast con risas, ¿no? No, está muy bueno, la verdad. Y siempre, la verdad, lo que admiro de los artistas, la verdad es que a pesar de lo bonito que se escucha, de lo bonito que se ve, digamos, como este mural, o sea, tiene un trasfondo, tiene un concepto que es muy subjetiva, entonces cada persona lo interpreta a su manera. Sí. Y tú lo escribiste pensando en alguna en alguna cuestión, como tú decías, de realmente algún problema, pero también la otra persona lo puede acoplarse a su contexto, a lo mejor está pasando por algo y escucha esto, esto me pasó. Entonces, creo que es algo muy subjetivo. La verdad, ¿qué tal? ¿De repente tenés otro? Sí, de hecho, acá tengo algunas más. Amor mortuorio. Corazón rojo valiente, viste belleza en la muerte, cautivado por ella fuiste y en tinieblas te perdiste. En amor juras avanzar, sin temor, con paso firme, pos de ilusión te has de aferrar, e incumplimiento no acalme. Sobre besos y placeres se anteponen menesteres, como el afecto inclemente, de tu amada, la muerte. Alá. Qué bueno. Otra. Muchas gracias. La última. Ok, acaba. Estaba buscando uno, de hecho no sé dónde lo dejé. Dónde lo dejé tirado, qué mal, era uno de mis favoritos. De hecho, jugaba mucho con la interpretación que da cada uno, ya que al principio, o sea, de principio a fin, te da la perspectiva de un poema romántico. Sin embargo, ya cuando pasan el contexto, te das cuenta de que andabas medio equivocado en el camino incorrecto. Pero bueno, al final, lastimosamente no pude encontrarlo, pero acá tengo otro. El violín oscuro. Toca que toca el violín oscuro, obediente a las manos de siniestro caballero. Composiciones dedicadas a los amantes del pecado y recompensa de exploradores de lo prohibido. Resalta tus acordes en tiempo de luto, ordenados por antiguo ángel, actual diablo. Dueño de almas que viven bajo destino maldito, artistas del dolor, anhelante de clamor. Único deleite en oídos desangrados, la obra para los condenados. Escucha Lucifer el llanto en su reino. Toca que toca, divino violín oscuro. ¿Sabes qué es lo que se me ocurrió cuando estaba escuchando lo que acabas de leernos? Serías muy bueno escribiendo guión cinematográfico. ¿En serio? Porque, no sé, al escuchar esto, es como que te transporta a como que esa escena, me imagino en un cuarto oscuro con un sonido de un violín. No, por eso. Lo necesito. Sería muy, muy bueno y la verdad, excelente trabajo y pues qué bueno tenerte en este espacio y pues que la gente conozca también todo lo que haces. Y es que es el inicio, esperemos que sea el inicio de muchos proyectos. Espero que vuelvas a ver este video aquí a 10 años, a ver cuál ha sido el proceso, que es la idea también de, pues, decía alguien anteriormente en uno de los podcasts de que últimamente la tecnología en algún lado te ayuda porque ya es como una máquina del tiempo que puedes tomar una foto o grabar un video y luego vuelves a verlo después de cierto tiempo y ya volvés a vivir ese momento en qué es lo que compartías o qué es lo que hacías. Entonces sería muy bueno a seguirle entrando de lleno todo esto. Y pues bueno, ¿a qué estudias? ¿A qué te dedicas aparte de esto actualmente? Bueno, actualmente por todo esto, como te comentaba, al final tuvo
una trascendencia demasiado grande el tener tantos problemas de salud. Lastimosamente tuve que abandonar mi carrera el año pasado. Voy a retomarlo a partir del siguiente año, que ya, insisto, al final influye mucho también, mayor de edad. Entonces voy a terminar el bachillerato por madurez y directamente a la universidad. También uno de mis mayores sueños es ser, bueno, de hecho lo he dicho desde que tengo memoria. Causa gracia porque mientras todos estaban en la escuela preguntando, ¿no? ¿Qué te gustaría cuando seas grande? Y la mayoría, bueno, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser maestro. Y luego me preguntaban a mí, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser el mejor psicólogo de Guatemala. Y todos como, pero sí sabes qué es eso, ¿no? Entonces, al final es un sueño que he tenido desde pequeño y lo llevo arrastrando hasta hoy en día. Ojalá algún día no solo se me conozca como un escritor, sino también como un psicólogo, el cual es mi mayor sueño. Así que hasta el momento trato de aprender un poco sobre la vida y sobre la vida adulta. Así que me dedico a trabajar de hecho soy panadero. Algún día voy a traerte unos buenos claro panes que sí. ahí, compartimos con el cafecito, Claro ¿no? que sí. Y trabajo social por las tardes, que también es algo que veo necesario, como dejando el hecho de que la mayoría que dicen hay que aportar a Guatemala y Guatemala no prospera, pero realmente no hacen nada para mejorarlo. Al final trato de cambiar eso en mí y ayudar a ciertas personas que lo necesitan, Pero, mucho más en exacto. medio de esta pandemia. No, y yo creo que es un punto bastante grande que tocaste, que muchas veces solemos decir que el país no cambia, ¿no? Pero si Sí. no cambiamos nosotros, pues, ¿por ¿Cómo? dónde? Ajá, ¿Cómo ves? Porque sí es complicado y como decía Nidia, una de las fotógrafas más conocidas acá, Ajá. entonces ella decía de que, o sea, no le echemos culpa siempre de arriba, de que no Sí, nos dan, exacto. sino que también empezar a construir nuestros propios espacios, luchar, armar colectivos y tener diferentes diálogos con diferentes personas para enseñar incluso a ellos, digamos, cuáles son sus valores, qué es lo que deben hacer, por lo menos emprender algún proyecto o algo así para empezar a emprender, digamos, de alguna manera, porque como tú decías, en el país, pues, buscas trabajo, pues, debido años de Experiencia. experiencia, pero si no tenés, creo que lo que pues también podría ayudar es ir emprendiendo pequeñas cosas de lo que sea. La cuestión es Ujú. hacerla con cariño, y yo creo que al final del día pues la gente te apoya, gente que realmente está contigo en las buenas y en las malas, creo yo. Que sea como una especie de respaldo para lo que se venga a futuro, porque Exacto. como te digo, lastimosamente la mayoría hemos caído en eso, en tener una idea romantizada de lo que es la sociedad. Y cuando finalmente salimos del nido, nos damos cuenta de que sí, por los estudios aprendimos a volar, pero nada más saltando del nido viene alguien y nos corta las alas. Entonces, las cosas se ponen complicadas. Tenemos que tener algo que nos ayude a seguir en el aire y sobre todo, lo que es más difícil, ir incluso más alto. Por suerte mi papá y mi mamá siempre han tenido este pensamiento de superarse a sí mismos y han sido el mejor ejemplo. Ellos mismos no son palabras vacías, sino ellos mismos demostrando día con día que se puede algo más. Entonces, gracias a eso, he decidido no quedarme con las manos cruzadas durante este tiempo, de leer mucho más, porque ya, como te decía en un principio, a pesar de que nosotros nos llamemos escritores, lo que tenemos, nuestro arte y lo que hemos conseguido, se lo debemos a lo que hemos leído anteriormente. Así que una lectura constante, veamos cuántos libros puedo leer este año, cada día, bueno, cada año intento ir en aumento, ¿no? Y sobre todo aprender un poco de lo que es vivir y a partir del siguiente año ir con todo, renovar fuerzas en medio del trabajo y dar el salto, que creo que es algo importante. Sí, qué calidad escucharte con esas buenas vibras, la verdad me llega, porque igual incluso la carrera que quieres, yo creo que igual va de la mano, porque tengo un amigo que es psicólogo, entonces él decía que Vaya, nosotros leemos libros constantemente y muchas cosas como para entender a las personas, por lo menos. Entonces, yo creo que vas por el buen camino, y siempre y cuando pues
también seguir con algo lo que, empezar con la carrera, pero también llevar de la mano con lo que realmente te gusta, en este caso escribir poesía, y pues quizá algún día te vea ya con libros ya impresas, y dije, yo tuve la dicha de hablar con ser el primero que lo entrevista, ¿no? Yo tuve la dicha de platicar con este amigo, y pues qué gusto tenerte en este espacio, y gracias por compartir tus experiencias durante estos años a una corta edad, que la verdad sí es muy admirable, la verdad. Y pues no cualquiera se lanza o se tira al agua en este mundo del arte, que es muy complejo, la verdad. Y pues gracias por compartir con nosotros. De repente nos puedes compartir tus redes sociales o en dónde te podemos encontrar o ver o escuchar o leer tus escritos. No sé si tenés ya algo público aún. Muchas gracias. En redes sociales me encuentran tanto, en Facebook, Otoniel Ochoy, con doble T, que hay 2 perfiles ahí, uno siempre preguntándole al otro, ¿no? ¿Eres el escritor? Y, nada, es broma. Pero Otoniel Ochoy con doble T en Otoniel. En Instagram, Otoniel_Ochoy. Y nada, ahí estaré informando acerca de mis futuros proyectos y sobre todo de las participaciones que vaya teniendo, que por cierto siempre es necesario agradecer. Realmente creo que soy lo que soy ahora y por lo que soy conocido gracias a otras personas, sobre todo. Desde la directora, que en primaria me obligó a leer un libro en donde a partir de ahí me enamoré. De hecho, es bien chistoso porque desde pequeño no fui muy social, ¿sabes? Entonces, un día como tarea nos dejaron leer un libro, ¿no? Entonces todos ahí rápido escogiendo los que tienen 20 páginas para abajo, y a mí me dejaron uno grueso. Entonces desde ahí comencé a leer, al principio con molestia, después con amor, terminando mi primer libro, y comenzar a agradecer desde esa directora que me obligó a leer hasta los primeros que me fueron ayudando, el colectivo Axchip, que con ellos tuve mis primeros festivales. Juancho Alvarado, que por alguna razón me conoció en uno de ellos y dijo, hey, este chico parecerá un buen entrevistador para presentar mi libro y participar en proyectos juntos también, en declamaciones en conjunto. A Chumilcaj, que de igual manera siempre van con confianza, porque genera un poco de duda, ya sabes, saber que la persona a quien invitaste es todavía alguien menor, ¿no? Es como dudas un poco, ¿tendrá la suficiente experiencia o se expresará de la manera correcta? ¿Qué tal si en medio de eso comienza a sudar y ya no sabe qué decir? Sin embargo, ellos han tenido una confianza ciega en mí, y es algo que yo siempre voy a agradecer. Y espero algún día ser, como he dicho antes, lo suficientemente grande como para verlos a los ojos y verlos como iguales. El continuar participando con ellos es algo que yo realmente anhelo. Algún día ser yo mismo quien los invite a un festival. Hey, ahora vamos a leer poesía acá, vamos a declamar, y ya sabes, el camino de un artista, siempre con agradecimiento a aquellas personas que en serio aportaron en lo que soy ahora. Pues muy bien, muchas gracias por compartir, y espero pues poder de repente dialogar ya en otro espacio, incluso de repente poder verte ya en otros escenarios pues, próximamente, pues a seguirle y a seguir creando arte, y pues ser ejemplos para futuras generaciones que pues probablemente, como tú decías, pues ya será muy diferente, como ahorita ya el mundo ya va cambiando prácticamente a partir del siglo XX pues hasta el XXI, pues es un cambio rotundamente, incluso en los últimos años. Bueno, yo soy todavía de los 90, digamos, del 2006, digamos, al 2010 o al 2015, del 2015 de 2010 a 2015 no hubo mucho movimiento, pero del 2015 al 2020 fue un paso diferente. Ya tenés Wi-Fi, ya tenés Alexa, ya tenés... ¿Qué más tenés? Tenés muchas cosas que pues de un solo se vinieron. Pues, lo que nos espera ya va... La evolución ya es más
más rápido en estos años y pues a seguir creando de repente algunas palabras para las personas que seguramente pues nos están viendo y pues ahí gracias por seguir escuchándonos durante esta plática. Ok, en cuanto a esto, 2 puntos diferentes. Número 1, en cuanto a la escritura. Tengan cuidado en caso de que quieran comenzar con la literatura en cuanto a arte por sí mismo. Número 1, un consejo común quizás, lean 10 veces más de lo que escriben. Es algo que veo muy necesario para eliminar las faltas ortográficas, que como escritores creo que es la mayor vergüenza que podríamos tener. Y también no acostumbrarse a lo que hay en redes sociales ahora. El escribir el por qué con una XQ, o sea, se ve espantoso. Y si quieren ser escritores, desde ahí comiencen a hacerlo. Para hacer una pregunta, doble signo de interrogación, doble signo de exclamación en caso de expresar alguna emoción. Leer mucho, constantemente, diferentes géneros, hasta encontrar uno que realmente amen. Uno con el que se sientan identificados y con el que crean poder continuar. Pedir ayuda a otros lectores. Y para los que ya son lectores, también eliminar un poco el orgullo. ¿Por qué he notado esto? El sentimiento de superioridad por decir yo sí leo. Que son de las actitudes más inmaduras que he notado, pero al mismo tiempo más comunes. El creerse superior por leer un libro al año y aún así decir yo sí leo. Entonces, no apoyar a los que están iniciando. Para quienes inician con lecturas, no empiecen con lo pesado, empiecen con algo no necesariamente bajo, sino algo que vaya con su propio interés. Si a mí me gusta el género gótico, por ejemplo, no voy a empezar a leer una novela histórica. Si a mí me gusta el realismo, ¿por qué obligarme a leer fantasía? Entonces, ese es un problema muy común que de hecho cuando uno se enfrenta a él por malas recomendaciones o por no conocerse a sí mismo o simplemente obligarse a leer algo por creer que en algún punto le va a gustar, termina siendo el efecto todo lo contrario. O sea, un efecto totalmente contrario porque en vez de sentirte atraído por lo que es el libro, te alejas más. En tu interior dices, ok, así que esto es la literatura, no me interesa. Es algo peligroso, que vuelvo a mencionarlo. Vivimos en un país en donde la lectura es muy poco, fomentada muy poco. Entonces va a traer muchos inconvenientes. Desde el principio estamos con algo que no nos interesa. Entonces, ¿por qué volver a leer? ¿Por qué volver a intentarlo? Entonces, los consejos son: lectores, apoyen a los nuevos, denle recomendaciones conforme a sus gustos. Para los que comienzan a leer por sí mismos, busquen temas de su propio interés, algo con lo que crean, no van a estar cabeceando después de 10 minutos leyendo, y formar el hábito. Siempre dejarse una hora para leer. Por ejemplo, en mi caso, la mayoría dice, es que no tengo tiempo para hacer nada, ¿cómo voy a ponerme a leer? Mejor no lo hago. Y no, en realidad sí. Dejen Netflix por un momento y tomen un libro. O si realmente tienen una agenda tan ocupada, yo en mi caso me levanto a las 5 de la mañana porque es el único espacio que tengo para leer. Así que de 5 a 6 lectura, escritura por las noches, que bueno, la mayoría dice que en las noches se inspira más, yo nada más porque es la hora en la que tengo tiempo. Y no caigan, si quieren ser escritores, no caigan en los mitos. Porque la mayoría dice, bueno, hay muchas cosas que se escuchan hoy en día que en realidad son contraproducentes. Dicen, no necesitas leer mucho para saber escribir, como ya sabes, el consejo de Ratatouille, ¿no? No sé si recuerdas la película en donde sí, cualquiera puede cocinar y al final es lo mismo. Cualquiera puede escribir, pero no cualquiera puede escribir algo bueno. Y sobre todo, nadie va a escribir algo bueno sin conocimientos previos. Así que lean mucho. Otra cosa que he escuchado bastante y a la vez me duele mucho porque no realmente trae consecuencias muy malas. Yo escribo mejor cuando bebo. Yo escribo mejor cuando fumo. Yo escribo mejor cuando me drogo. Y no, realmente no es así. Para escribir algo realmente tiene que salir de nosotros mismos y listo.
comenzar a escribir y trabajar en ello. La mayoría usa de ejemplo, es que mira al músico de Nirvana, él siempre se echaba los pipazos antes de escribir sus canciones. Y no, eso es falso. Él escribía y ya después para divertirse se iba. Entonces él tenía un talento que trabajaba y si bien no después se dedicaba a lo correcto, solo en cuanto al arte, no estoy hablando de su vida personal, solo en cuanto al arte ya hacía algo bueno por sí mismo. Así que no se crean ese cuento de es que en estas condiciones yo puedo escribir mejor, yo me libero más. No es así. Primero escriban, trabajen en ello, hagan borradores infinitos para hasta conocer lo que es la perfección para uno mismo y finalmente estar satisfechos con ellos. Entonces, ojalá todo el tiempo que le dedicaste a eso te gaste lo suficiente para que después no estés con adicciones, que es algo muy peligroso, sobre todo en jóvenes, ahora es muy común. En vez de hacer esas cosas, concéntrate y trabaja en todos tus sentidos. Entonces vas a ser un mejor crítico contigo mismo y no te vas a dejar llevar por fantasías. Número 3. Muchos cuando comienzan a leer, empieza este tema cultural, ¿sabes? Tienes que leer a autores guatemaltecos sí o sí. ¿Y qué pasa si no encuentro una satisfacción en los escritores guatemaltecos? Puede que no aborden el tema que a mí me interesa o no hayan demasiados con el género que a mí me gusta. Entonces, nuevamente, me alejo de la lectura, me alejo de la escritura. Y no es así. Primero, investiguemos cuáles son nuestros gustos. Iremos luego expandiendo el género que conocemos. Y si al principio no te gustaba, seguro algún día va a haber un autor que sea de tu país, que comience, bueno, que sea fanático y seas fanático de lo que hace, perdón. Pero mientras tanto, no forzarse a uno mismo para leer algo que técnicamente no le va a interesar. Insisto, eso es contraproducente.